Actividad 2. Orden de números racionales. ¿Sabías que cuando hablamos de dos o más números racionales que tienen igual denominador, tenemos que hacer énfasis? Cuando tienen igual denominador, la menor fracción es la que tiene menor numerador. La menor fracción es la que tiene menor numerador. Bien, observamos las gráficas. La del lado derecho, a simple vista, se ve que tiene mayor cantidad de cuadros azules. Por tal razón, diríamos que es mayor que la que está en la derecha. En la parte de las fracciones, 2 séptimos y 5 séptimos, vamos a analizar cuál es mayor según la teoría. Ambas fracciones tienen igual denominador, que es el número 7. Aquí me dice que la menor fracción es la que tiene menor numerador. Entonces tengo que observar los numeradores. La primera fracción tiene como numerador el 2 y la segunda fracción tiene como numerador el 5. Entonces, como dice que menor es la fracción que tiene menor numerador, 2 séptimos es menor que 5 séptimos. Para comprender un poco más este tema, propongo los siguientes 6 pares de fracciones. En el primer par, 3 quintos y 1 quinto tienen el mismo denominador. El segundo par también tiene el mismo denominador, que es 3. El tercer par de fracciones tiene el mismo denominador, que es 7. El cuarto par de fracciones tiene el mismo denominador, que es 9. El quinto par de fracciones tiene el mismo denominador, que es 2. Y el último par de fracciones, el sexto, tiene el mismo denominador, que es 8. Aplicamos la teoría. La menor fracción es la que tiene menor numerador. Entonces, entre este primer par de fracciones, el menor numerador es el 1. Por tal razón, 1 quinto es menor que 3 quintos. Entonces, 3 quintos sería mayor que 1 quinto. En este segundo par de fracciones, quien tiene menor numerador es 7 tercios. ¿Quién es menor? 7 tercios. 7 tercios es menor que 10 tercios. En el tercer par de fracciones, quien tiene menor numerador es 3 séptimos. Entonces 3 séptimos es menor que 4 séptimos. En el siguiente par de fracciones tenemos 8 novenos y 7 novenos. 7 es menor numerador, entonces 7 novenos es menor que 8 novenos. Diríamos que 8 novenos es mayor que 7 novenos. En el siguiente par de fracciones tenemos 3 medios y 1 medio. 1 es menor que 3. Diríamos que 1 medio es menor que 3 medios. O a su vez, 3 medios mayor que 1 medio. 3 octavos y 5 octavos, el menor numerador es el 3. Entonces diríamos que 3 octavos es menor que 5 octavos. En cambio, si dos o más números racionales tienen igual numerador, en este caso hablamos del numerador, mayor es la fracción que tiene menor numerador. Mayor es la fracción que tiene menor numerador. Al observar las gráficas, nos damos cuenta que la gráfica de la izquierda es mayor que la que está a la derecha, ¿no? Ocupa el espacio azul, se ve más grande. Pero ya en las fracciones vamos a ver si esto es cierto. 2 tercios y 2 quintos tienen el mismo numerador. Me dice que cuando tienen el mismo numerador, mayor es la fracción que tiene menor numerador. Entonces voy a buscar la que tiene menor denominador. Aquí tenemos el 3 como denominador. En el lado derecho tenemos el 5. Menor es el 3. Por tal razón, 2 tercios es mayor que 2 quintos. Para comprender un poco mejor esta parte del tema, propongo los siguientes 6 pares de fracciones. Analizamos que todos los pares de fracciones tienen el mismo numerador. Entonces,
Una vez que reconozco que todos los pares de fracciones tienen el mismo numerador, aplico la teoría. Mayor es la fracción que tiene menor denominador, perdón. Mayor es la fracción que tiene menor denominador. Entonces voy a buscar los denominadores. Entre 6 y 3, ¿quién es menor? El 3. Quiere decir que la fracción 5 tercios es mayor que 5 sextos. Diría entonces que 5 sextos es menor que 5 tercios. Entre 9 quintos y 9 octavos, la que tiene menor denominador es 9 quintos. Entonces diría que 9 quintos es mayor que 9 octavos. Entre 3 octavos y 3 séptimos, quien tiene menor denominador es 3 séptimos. Entonces 3 séptimos es mayor que 3 octavos. Diría entonces que 3 octavos es menor que 3 séptimos. Entre 8 quintos y 8 tercios tiene menor denominador, por tanto esta fracción es mayor. Diría entonces que 8 quintos es menor que 8 tercios. Entre 4 quintos y 4 séptimos, comparo los dos denominadores y veo que el 5 es menor que 7. Entonces quiere decir que esta fracción es mayor. 4 quintos es mayor que 4 séptimos. Entre 7 medios y 2 tercios, veo que entre 2 y 3, que son los denominadores, menor es el 2. Por tal razón, esta fracción es mayor. 7 medios es mayor que 7 tercios. Para resolver dos o más fracciones con distinto numerador y denominador, hay que reducir fracciones a común denominador buscando el mínimo común múltiplo. Y al final, ordenamos las fracciones teniendo en cuenta los signos de las fracciones. Ahora tenemos las fracciones 3 quintos, 1 medio y 7 quinceavos, el cual debemos ordenar. Lo vamos a hacer de menor a mayor, ya que ese es el orden que se encuentran en la recta numérica. Observamos que cada fracción comparada con la siguiente tienen diferentes numeradores y diferentes denominadores. Entonces, según lo aprendido anteriormente, o deben tener el mismo numerador o deben tener el mismo denominador. Vamos a hacerlo con igual denominador, utilizando el método del mínimo común múltiplo. Esto quiere decir que vamos a descomponer los denominadores, que son el 5, el 2 y el 15. Los sacamos aparte para descomponer. Aquí ya tenemos los tres denominadores. Entonces, vamos a descomponer uno a uno cada uno de ellos. Sacamos primero mitad. El 15 no tiene mitad, se queda el mismo número. El 2 tiene mitad, que es 1. El 5 no tiene mitad, se queda el mismo número. Ninguna de estas dos cantidades tiene mitad, entonces paso a la tercera. Tercera de 15, 5, y 5 no tiene tercera. Me quedan 5 y 5, por tal razón saco la quinta. Quinta de 5, 1, quinta de 5, 1. El mínimo común múltiplo nos da a multiplicar estos tres cantidades. 2 por 3, 6. 6 por 5 nos da 30. Ahora que ya tenemos el mínimo común múltiplo, a cada una de estos tres denominadores se los debe convertir en 30. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en la primera fracción, para que ese 5 se dé 30 hay que multiplicar por 6, pero toda la fracción. En esta segunda, para que ese 2 se convierta en 30 hay que multiplicar por 15. Y en esta tercera fracción, para que nos dé 30, hay que multiplicar por 2. Multiplicamos la fracción completa. 3 por 6 nos da 18. Y 5 por 6 nos da 30. 1 por 15 nos da 15. Y 2 por 15 nos da 30. 7 por 2 nos da 14.
y 15 por 2 nos da 30. Como observamos, las tres fracciones ya tienen el mismo denominador. Entonces, según la regla, nos dice que cuando las fracciones tienen el mismo denominador, menor es la que tiene el menor numerador. En este caso, este tiene el menor numerador, sería la primera cantidad que iría en este lado. Este le sigue porque después de 14 continuamos con 15 y terminamos con 18/30. Es decir, hemos invertido. Esto quiere decir que estas fracciones estaban ordenadas de mayor a menor. Pero el resultado no debe de quedar con las fracciones amplificadas. Debemos escribirla en su forma original. Es decir, en vez de escribir 14/30, debemos escribir 7/15. En vez de escribir 15/30, debemos escribir 1/2. En vez de escribir 3/5, en vez de escribir 18/30, tenemos que escribir 3/5. Y así ya tenemos ordenado de menor a mayor. Primero, te retamos a resolver los siguientes problemas. Juan ha resuelto correctamente los 4/5 de los ejercicios de una evaluación de matemática y Sandra los 5/7 de la evaluación. ¿Quién tiene mejor calificación en matemática? Como me pregunta quién tiene mejor calificación en matemáticas, entonces tengo que darme cuenta cuál de las dos cantidades es mayor. Tengo 4/5 que pertenece a Juan y tengo 5/7 que pertenece a Sandra. Entonces, para conocer cuál de estas dos fracciones es mayor, debo hacerlo mediante el método del MCM, es decir, que ambas tengan igual denominador. Como ambas cantidades, tanto el 5 y el 7, son números primos, entonces no hay necesidad de descomponer en sus factores primos, sino únicamente multiplicar 5 por 7. Entonces, el mínimo común múltiplo sería 35. Para que la primera fracción, 4/5, tenga como denominador el 35, tendría que multiplicarla por 7. Para que la segunda fracción, que es 5/7, tenga como denominador el 35, tendría que multiplicarla por 5. Entonces realizo los productos. 4 por 7 me dan 28 y 5 por 7 me da 35. En la siguiente fracción tengo 5 por 5, 25 y 7 por 5, 35. Entonces, ahora que ambas tienen igual denominador, puedo aplicar la primera parte de esta clase que me decía que cuando dos fracciones tienen igual denominador, menor es la que tiene menor numerador. En este caso, 25 sería el menor que el 28. Por tal razón, 25/35 es menor que 28/35. Este 25/35 pertenece a 5/7 y ese 5/7 pertenece a Sandra. Entonces, la mayor calificación, que es 28/35, que pertenece a 4/5, y a su vez ese 4/5 pertenece a Juan. ¿Quién tiene mejor calificación? La mejor calificación la tiene Juan. En tu cuaderno, resuelve y ordena las siguientes fracciones de menor a mayor,
utilizando denominadores comunes. Tenemos el literal A, menos 5 décimos, 5 doceavos, 8 cuartos, 3 quintos, menos 3 medios. Todas tienen diferentes numeradores y diferentes denominadores. Entonces lo primero es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Sacamos aparte los denominadores para realizar la descomposición en sus factores primos. Aquí ya tenemos los denominadores. Sacamos en primer lugar mitad. Mitad de 2, 1. 5 no tiene. Mitad de 4, 2. Mitad de 12, 6. Mitad de 10, 5. Continuamos sacando mitad. Aquí ya no hay. 5 no tiene. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Mitad de 5, 5 no tiene. Observamos que ya no hay mitad. Continuamos sacando tercera. Aquí no tenemos tercera de 3, 1. Y nos queda el 5. Observamos que tenemos 5 y 5. Es decir, solo sacamos quinta. Quinta de 5 es 1. El resto ya tenemos en la unidad. El mínimo común múltiplo o MCM nos da al multiplicar estas cantidades, que son 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5 nos da 60. El mínimo común es 60. Ahora que ya conocemos el mínimo común múltiplo, lo que vamos a realizar es amplificar las fracciones para que cada una de ellas tengan como denominador el 60. Entonces, para que este 10 se convierta en 60, la fracción hay que multiplicarlo por 6. Para que este 12 se convierta en 60, la fracción debemos multiplicar por 5. Para que este 4 se convierta en 60, la fracción debemos multiplicar por 15. Para que este 5 se convierta en 60, la fracción hay que multiplicarlo por 12. Para que este 2 se convierta en 60, la fracción hay que multiplicar por 30. Entonces, tenemos la primera, 5 por 6, 30, y 10 por 6, 60. Dejamos con su propio signo. 5 por 5 nos da 25, y 12 por 5, 60. 8 por 15 tenemos 120 y 4 por 15, 60. 3 por 12 nos dan 36 y 5 por 12 es 60. La última es negativa. 3 por 30 nos da 90 y 2 por 30 nos da 60. Observamos que todas las fracciones tienen el mismo denominador. Y cuando tienen el mismo denominador, es menor la que tiene menor numerador. En este caso vemos que tanto la primera y la última tienen signos negativos. Y recuerde que los negativos siempre son menores que los positivos. En este caso, no aplica que menor es el que tiene menor numerador, ya que recuerden que los menores en la recta numérica, después del 0, por ejemplo el menos 1, se encuentra a la izquierda del 0, por eso es menor. El menos 2 se encuentra a la izquierda del menos 1 y por eso es menor que menos 1 y que 0. El menos 3 se encuentra a la izquierda del menos 2, del menos 1 y del 0, por eso menos 3 es menor. Entonces, en este caso diremos que menor es el que tiene el numerador más alto solamente cuando se trata de los negativos. Así que dejaremos el menos 90 sobre 60 como el menor de todos. Luego le sigue el siguiente número negativo, que es menos 30 60avos. Nos quedan estas tres.
¿Cuál sería el menor? 25, 120 y 36. Menor 25. Luego entre 120 y 36, menor 36. Luego nos queda el 120. Pero no debemos dejar la respuesta como está amplificada. Debemos escribir las fracciones originales. Por ejemplo, 90 sesentavos. ¿A quién pertenece? Al 3 medios. Entonces, menos 3 medios es el menor de todos. Ahí sigue menos 30 sesentavos que pertenece a menos 15, menos 5 décimos. Menos 5 décimos. Luego sigue 25 sesentavos que pertenece a 5 doceavos. 5 doceavos. Luego sigue 36 sesentavos que pertenece a 3 quintos. Por último tenemos 120 sesentavos que pertenece a 8 cuartos. Y así ya tenemos ordenadas estas fracciones en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Segundo ejercicio. Tenemos las fracciones 7 décimos, 1 tercio y 5 sextos. Nos fijamos que todos tienen diferentes denominadores y diferentes numeradores. Así que vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los 3 denominadores. Sacamos aparte los denominadores y descomponemos en sus factores primos. Aquí tenemos ya los denominadores. Sacamos mitad de 6, 3, 3 acá no tiene, y mitad de 10, 5. Ya no hay mitad, sacamos tercera de 3, 1, tercera de 3, 1, acá no hay tercera. Nos queda solamente el número 5, por tal razón tendríamos quinta. El mínimo común múltiplo lo vamos a hallar a multiplicar estos factores. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Ahora que ya conocemos el mínimo común múltiplo, lo que realizaremos es convertir cada fracción, cada denominador en 30. Por ejemplo, para que la primera fracción tenga como denominador 30, debemos multiplicarla por 3. Para que esta segunda fracción tenga como denominador 30, debemos multiplicarla por 10. Para que esta tercera fracción tenga como denominador 30, debemos multiplicarlo por 5. Entonces tenemos 7 por 3, 21, 10 por 3, 30, 1 por 10, 10, 3 por 10, 30, 5 por 5, 25 y 6 por 5, 30. Recordemos que cuando tienen igual denominador es menor la que tiene menor numerador. En este caso observamos que el menor numerador es el 10. Por tal razón es menor de todos. Allí sigue 21. Sería 21 treintaavos. Y finalmente 25 treintaavos. Pero recuerda que no lo debemos de dejar allí amplificado, debemos dejarla en su fracción original. Entonces este 10 treintavos pertenece a 1 tercio. Luego, este 21 treintavos pertenece a 7 décimos. Y finalmente este 25 treintavos pertenece a 5 sextos. Y así ya tenemos ordenadas estas fracciones de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Segundo, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué debemos tener en cuenta para comparar una fracción?
¿Consideramos importante el tema aprendido? ¿Por qué? Te dejo mis respuestas para que te sirvan de guía.